Buenas noches, Buenas ¿cómo están? noches. ¿Me escucho como doble o soy yo nomás? A ver. Eh, Parece que ya. sí. O sea, Bueno, yo te escucho bien. sí, es que en un momento me escuché doble, pero no importa. Está usando la voz de Duna. Claro. Bueno, ¿cómo están en este día miércoles? Ya se está acabando julio. Por fin se van a acabar esos horribles memes de julio. Ah, como ahí el Rodrigo me va a cortar el micrófono, porque Sí, a te él le ha gustan apagado el los memes micrófono. de julio. El fanático. El fanático de los memes de julio, sí. No, pero bueno, ha sido un mes interesante, es como, bueno, las lluvias nos han tenido como país así bastante aproblemados. Claro, acá en Santiago como que paró un poco la cosa, pero en otras regiones estaba más la embarrada y bueno, eh, es algo terrible, esperemos así como que se pueda ir solucionando, pero en este programa vamos a hablar de cómics, no de la incompetencia de las autoridades. Y bueno, entonces hoy me encuentro con mi coanimador Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Bueno, es como, no somos profesionales ni queremos ser menos, pero podrían darle una luca a este pobre Chile. No, hoy día me tocó un día duro en la chamba, Mm. pero bien, sobre todo aquí para poder conversar acerca de cómic, manga, anime, de todo. Y ilustradores, de todo, de todo, de todo, todas las ñoñerías que nos gustan, o esta ñoñería en específico, porque empezáramos con toda la ñoñería, tendríamos como 10 programas. Como 20 programas, tenemos que tener así como un canal de televisión propio, así para hacer todos los programas de las cosas ñoñas que nos interesan. Pero yo creo que sería mejor que la parrilla de algunos canales. Oh, absolutamente. Bueno, antes de que demos el pase a nuestro invitado, queremos recordarles que se vienen eventos en agosto. Va a estar el Ronda de Juegos, que Ludocrónicas participa ahí. Si no me equivoco, es en la Biblioteca de Santiago, ¿cierto? Así es, Sí. pero de hecho me pasó que vamos a ser un poco más específicos, porque alguien, cuando Ujú. le contaba a alguien, pensaban que era la biblioteca nacional, la que está de Biblioteca Nacional, que está en Santiago, pero que está en la estación Santa Lucía. Claro, No, no. en la biblioteca de la Municipalidad de Santiago, o una de las, pero es la más grande, que está cerca de Quinta Normal. Tú caminas como una cuadra del metro Quinta Normal y vas a Y ver ese está. monumento enorme que donde también está el Archivo Nacional. Claro, o sea, es la que queda en Matucana, ahí para que no se Exacto. pierdan y vayan directo al evento. Y bueno, nos saltamos un poco en el tiempo hasta octubre. Les aviso que el jueves 22 de octubre va a ser en la USACH el evento Comiqueras, en donde vamos a estar autoras y autores disidentes exponiendo nuestros trabajos, van a haber talleres, charlas, así, súper, súper entretenido. Sí, es un día jueves, pero creo que es una oportunidad también para, o sea, ojalá que los que puedan ir se hagan presentes y ahí estén apoyando. La entrada es gratis, como siempre, a Comiqueras, pero lo que tienen que hacer es descargar su entrada con un QR, ¿ya? Porque como es en la Universidad de Santiago, en la USACH, hay que pasar con validación, ¿ya? Aquí hay torniquetas y no es llegar y entrar como era hace unos años, porque por seguridad de los mismos estudiantes, claro, entonces ahora son más estrictos para hacer el ingreso, entonces ya saben, toda la información en el Instagram de Comiqueras. ¿Y tuviste vienes de alguna feria? ¿Tuviste algo estos días? No, estos días he estado bien, así poco. Es que julio es como un mes un poquito como después de las vacaciones de invierno, así como que Mm. no pasa mucho, las lluvias también, así el frío hace que la gente no quiera salir. Eh, sí, esto como que ha estado fome de evento julio. Nosotros tuvimos, bueno, yo fui de colado, o mejor dicho, de invitado a una actividad de Debir, que fue la primera Devireada que fue por el aniversario de Debir. Nos invitaron a la presidenta, María Consuelo Aconzú, y ella me llevó a mí, y estuvo bastante entretenido. Hubo una subasta de juegos de mesa,
bien chora y probamos varios juegos nuevos que alguna vez yo creo que más adelante vamos a probar. Em, en octubre también esperemos que vuelva el evento Crónicas del Terror, porque ahí además yo conocí a nuestro invitado y como nos ha pasado con hartas cosas, como con tanta gente que, pero lo prometió es deuda y ahora vamos a dar la bienvenida a Iván Acosta Chakov, que yo lo conocí en ese momento como Ivo484, pero llámenlo como Iván Acosta Chakov y van a poder ver su material también en Instagram. Bienvenido. Ahí damos el ¿Cómo paso a estás? nuestro Hola, ¿Cómo hola. está invitado. Iván? Eso, ahí está. Bi- Bien, bien, bien. ¿Me escuchan todo bien, no es cierto? Todo bien, se escucha Sí. excelente. Y muchas gracias por la invitación, de ser parte de este programa y compartir este espacio con ustedes. Vamos a ver qué sale de esto. Claro, Mira, como te nosotros en comentábamos general, en sí, el, claro, dale. en el backstage, que esto es así sin pauta, esto no es humanamente hablando, es más relajado. Entonces nosotros Claro, te vamos a ir a hacer preguntas, ahí tú nos vas contando de tu trabajo y compartir cosas con el público. Tenemos el chat acá en vivo de Twitch, así que si quieren hacerle preguntas a nuestro invitado, siempre bienvenido. Así que sí. te doy el pase ahora, Emiliano. Ca- Caché que le gusta las cosas de anime, la ñoñería igual. Así que Sí, tenemos harto de qué hablar, porque a mí también me gustan esas cosas. excelente. Emiliano Emiliano, ¿no te está. escuchas? Ahí sí, ahora sí. No, Oh, no se ¿no? escucha. Ah, En general el programa vamos Ahora sí. turnados, sí. pues era rígido. ¿No se me escucha ahora? Ahora ¿Aló? sí, ¿Aló? ahora sí. ¿Probando? No, nada. Sí, creo que estamos desfasados. Em, el programa, en general, antes teníamos una pauta mucho más estricta en cuanto Ajá. al ritmo de los programas. Ahora puede ser que conexión estoy. Oh, se quedó pegado. Oh, oh, ya. Oh, Bueno, oh. entonces No importa. vamos a ver si. Ahí volvió, ¿o no? Pero está como con, eh, sí, está con problemas de eh, internet, Emiliano. Es como paga la cuenta, Emiliano. Ah. Paga Movistar, Emiliano. Echémosle la culpa al clima, O al sea, temporal, a la absolutamente. lluvia, a todo. Absolutamente, sí, no, se ha estado Sí, complicado todo. en la Bueno, temporada. en la temporada, sí, pues como cuesta hacer estas cosas en invierno. Pero bueno, yo voy a empezar. Entonces, Iván, cuéntanos un Ujú. poco así sobre tu trabajo. ¿Cómo empezaste con esto de el cómic, hacer publicaciones? Ahí el micrófono es suyo. Voy a, voy a, voy a hacer como un resumen, la verdad. Yo soy animador digital, originalmente de carrera. Siempre he sido apasionado por los, no sé si todos los que iniciamos del cómic, pero amante de los monos chinos. eh, Sí, Tengo mis mangakas favoritos, entre otras vertientes igual, y eso me animó a estudiar animación. Pero hoy he dado como otra vuelta y me he dedicado más a dibujar, que es lo que me apasiona, y crear historias principalmente. Entonces cuando inicié, empecé a sacar algunas ilustraciones, escribía cuentos, principalmente de terror, que era lo que me había conocido Emiliano, por eso nos conocimos en Ludocrónico. Yo soy fanático también como de la materia de paranormal, entonces soy amante de X-Files, de Agente Mulder, Scully, o sea, puros los buenos referentes. extraterrestres. Entonces, cuando yo comencé como con la ilustración misma, como a ganarme en feria y eso, fui sacando este material como de extraterrestres, cosas de Bigfoot, los críptidos. Tanto así que, de hecho, ahora estamos con un grupo de personas a puerta de sacar como un podcast igual con respecto a estos temas paranormales, que esa es como mi pasión, como mi hobby, por decirlo así. Excelente. Ah,
Y luego de eso, me puse ahí en la feria, me ha ido bastante bien, pero hace poquito empecé a darle un vuelco diferente a la temática que quiero tocar. Ya no me enfoqué tanto con respecto al terror y y amplié como mi visión, por decirlo así. Ujú. Am, Porque además aproveché para perfeccionarme y todo, hice el año pasado un diplomado en la Católica de Ilustración Editorial. Y eso me entusiasmó mucho y me animó caleta. eh, y el proyecto que hice en ese diplomado fue prácticamente el que impulsó todo lo que ahora tengo como vertiente en la ilustración. Yo generalmente trabajo materiales tradicionales. Me gusta Ujú. mucho la acuarela, me gusta el carboncillo, el grafito sobre todo. Pero por ejemplo en el caso del diplomado pude experimentar con collage, meterme mucho más en el área digital, que hace que uno sea más rápido su trabajo y todo. Entonces ahora me he enfocado en esta nueva área que es como más historia reflexiva, por decirlo así, am, donde de hecho ese es como mi proyecto principal. Estoy afinando, que es el que hice el año pasado en el diplomado, y para poder postularlo a una editorial. Eh, si no, yo mismo editarlo y imprimirlo y venderlo. Claro, No sé si puedo entrar al tiro a hablar del proyecto, ¿le por parece? Dale. supuesto, ¿Sí? como en el Ya, orden que usted quiera. ya, genial. Porque ese libro es un libro álbum. No sé si están familiarizados con los libros álbum. Sí. Sí, un libro álbum que se llama Sí voy a morir. Y es una temática, es un libro para niños, bueno, para toda la familia, donde trato de tratar el tema complejo que es la pérdida, pero de una manera Mm. diferente. Por ejemplo, eh, en mi libro ilustrado no está el negro, es Ya. solamente, es bastante colorido. Tenemos es con colores celeste, amarillo, rojo y bastante lúdico. Eh, Mm. un poco O como sea con que humor. no trata la muerte como, con un tono lúgubre el tema. Sí, de hecho, ese es como el mayor contraste que puedo decir desde mi inicio ahora, es porque cuando empecé saqué como material como este que se llama Terror en corto, que son Ujú. historias, microcuentos, con algunas ilustraciones también hechas por mí, pero eran un tono mucho más oscuro. eh, sí, y también con ese toque medio infantil siempre, porque era como soy siempre un seguidor de Tim Burton, Edgar Gorey, entonces como que me Sí. gustaban estas cosas un poco chistosas. Pero cuando entré a este diplomado, tenía que enfocarme en hacer un proyecto y a mí siempre me ha llamado la atención el tema de la muerte, las pérdidas, la cosa paranormal, por eso Ujú. estaba ahí mismo. Y un día estaba hablando con mi hijo. Yo tengo tres hijos que tienen 15, 6 y 3. Y lo que pasa es que yo estaba hablando con el de 6 años, se llama Benjamín. Y Benjamín, yo me estaba lavando los dientes y él me pregunta, él me empieza a hablar de que cuando él va a ser viejito, va a tener una casa gigante y va a tener muchos juguetes. Entonces yo le digo que bien, que va a tener su casa, que puede comprar lo que quiera y puede armar lo que desee. Entonces en ese momento él me dice, pero papá, cuando eso pase, yo voy a ser grande, ¿no es cierto? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y tú vas a ser viejo? Y yo le digo, sí, porque todos envejecemos. Claro. Entonces me dice, ¿y tú te vas a morir? Ujú. Entonces yo me estaba lavando los dientes y sin pensarlo, solo le digo, sí, pues hijo, si todos nos tenemos que morir. Y ahí hay un silencio y ahí caigo yo como que la embarré. Mm. Dije, uy, la embarré. Y me meto a la pieza que es la que él estaba al lado
y veo a mi esposa que estaba cambiando a mi otro hijo de pañal y veíamos al Benja y estaba en mote. Entonces me dice, pero papá, entonces yo no quiero ser viejo entonces, porque si yo soy grande, tú te vas a morir. Y después empezó a preguntarme y decirme, pero a ver, si tú te vas a morir, ¿significa que mi mamá se va a morir? Chuta, o sea, Y le dije, revelaciones. sí, hijo. Y después empieza a nombrar a todos los hermanos y después de la vuelta, él llega a él. Claro, Y en ese momento, cuando llega él se pone a llorar. pobrecito. Y yo le empiezo a explicar un poco, pero ahí en Mm, ese instante me di cuenta de que ni yo mismo recordaba cuándo había comprendido el tema de la muerte, y se me claro. ocurrió, ya que estaba haciendo este diplomado, hacer este libro álbum donde profundizar en esto, pero de una manera que mi hijo y yo mismo eh, no fuera tan negativo ni oscuro, sino que algo mucho más liviano y amigable. Por eso Claro. elegí una paleta de colores como saturada. El texto en sí es bastante juguetón, muy infantil, a veces tira chistes, y en sí él es un personaje que es adulto, y él va recorriendo a través de su mente, ah, rejuveneciendo en el tiempo, y viaja entre el mar y el espacio, haciendo como la conexión con su padre fallecido. Es una historia bien bonita, Claro. es bastante eh, como cercana igual, eh, Claro. y eso, de alguna manera, me dio el puntapié para hacer mi segundo proyecto, que es el que estoy haciendo ahora, principalmente. Porque ese ya está terminado y ahora estoy Ujú. trabajando en este nuevo. Y este nuevo proyecto también tiene que ver con la pérdida y también tiene que ver con un hecho particular de mi persona, que es que cuando yo estaba construyendo este libro, que se llama Así voy a morir, que era este libro, álbum lúdico, eh, se murió mi gato. No. Y yo cuando pequeño tuve mascotas, pero por muy poco tiempo, la verdad es que Mm, nunca había generado un lazo. Y en el caso de este gato que se llamaba Bla Bla, eh, tampoco era como la edad para que se murió de manera abrupta, yo recién me no, había cambiado de casa, eh, entonces la cosa es que lo quería mucho yo, lo quería mucho, 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 tanto así que en el libro que te cuento, que sí voy a morir, este libro álbum, yo lo integré en la ilustración. El protagonista recorre este universo con su gato Bla Bla. no. Y la cosa es que me quedó marcando mucho eso. ¿Y qué es lo que ocurre? A la semana de que se muere mi gato, muere mi suegro. Chuta. Puta. Y mi suegro era una persona increíble, muy cercana, fundamental en su familia, un rol muy importante. Y ahí me entra mi esposa y me dice a los 3 días, sí, a los 3 días de hecho. Mm, Y la cosa es que eso, ¿qué es lo que provocó de cierta manera en mí? Que yo estaba trabajando esta idea de la muerte por esta pregunta que me había generado mi hijo, pero después viví un luto y mm, el luto es súper oscuro y triste igual. Y me claro. costó mucho el periodo final de este trabajo seguir hablando de manera alegre Mm, una pérdida. Y de hecho yo dije, "Ay, algo falta, algo falta acá, algo falta acá, algo falta acá". Entonces se me ocurrió hacer este segundo trabajo que se llama Cenizas. Y Cenizas es distinto a este libro álbum infantil porque yo traté de conectarlo con
todos hemos tenido pérdidas y personas tal vez importantes en nuestra familia, amigos y etcétera. Y nos Sí. marcan de alguna manera. Entonces yo en particular, yo tenía un amigo que murió en mi época. Yo recién había salido de media y era un amigo que yo tuve en básica y era muy cercano. De hecho, él fue como el responsable que me aconsejó estudiar algo con respecto a la ilustración, porque siempre yo estaba perdido que estudiar Mm, y me dijo, dedícate a esto, y desde ahí me he enfocado en eso. Y por eso mi firma, mi seudónimo, esto no lo he contado en ninguna otra parte, pero mi firma de Ivo 484 es porque 484 es el número de la tumba de mi amigo. Uh, Y por eso yo lo tengo ahí siempre que firmo, porque pues, tal vez para algunos lo puede encontrar un poco macabro, no lo sé, pero para mí es como tenerlo al lado y siempre acompañándome. Y dada toda esta situación, se me ocurre hacer esto y yo con la familia de él no tenía contacto hace muchos años. Mucho, porque él era mi amigo, pero la familia no, pero yo sabía dónde vivían. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer un libro álbum más serio, más adulto, donde mostremos que a través de la pérdida igual aparece algo de color? Porque después del dolor igual renace algo, nos acordamos de los momentos positivos, de la anécdota. ¿Te acordáis con él con alguna canción, de mm, alguna película, de algún aroma? claro. Entonces dije, pero para que esto tenga peso, porque yo realmente quiero hacerlo bien y cercano, quiero como tomarle el peso al dolor y a la pérdida. Y que este libro sirva igual como homenaje a ciertas personas, no solo a mi amigo. Mm, Así que decidí hacer 10 entrevistas a diferentes personas que hayan tenido una pérdida en diferentes situaciones. Hay situaciones que son desde una pérdida por alguien con una enfermedad, un accidente, asesinado, suicidios, y cómo las personas que están en vida, dentro de todo este dolor, ellos encuentran algo de color. Entonces, actualmente está en proceso este libro. Yo, por ejemplo, me acerqué a la familia de mi amigo. Mi amigo murió en un accidente. Él murió ahogado en el mar. Entonces yo me acerqué a la familia y le conté del proyecto, le encantó. mm, Nos reunimos un día, lo grabo, yo hago un cuestionario donde no profundizo en la muerte, sino que lo que viene después, de lo que nos queda. Y claro. con ese audio yo lo escucho, saco narraciones y de una narración una ilustración y una pequeña historia de esa persona. Entonces así yo ocupado con mi amigo, con mi suegro y como te digo tengo otras personas que de hecho todavía estoy en algunos entrevistando. Eh, y en eso es lo que me encuentro hoy día. Eso es como principalmente, además obviamente de sacar fanzine, ilustraciones, siempre hay que ir moviéndose. Pero ese es como el trabajo principal. Potente ese, sí, súper digamos, ese potente. proyecto. Creo que es hermoso así como poder rescatar estas memorias y claro, ¿qué es lo que pasa después? Eh, Sí, porque siempre uno escucha, no sé, po, que en mi familia yo escuchaba así como que decían que, claro, cuando fallece una persona, así como son los que quedan, digamos, los que tienen esta pena. claro. Eh, y de eso, claro, como a veces cuesta salir adelante, entonces creo que es un trabajo súper bonito, tanto así como de memoria y como de celebrar la vida de estas personas. Eh, y digamos como de comprender y procesar así como este cierre de ciclos y cambios. Sí, creo que, o sea, suena como un proyecto súper muy bacán, sí. Sí, muchas gracias. La verdad ha sido interesante porque me he tenido que educar igual, po,
Por ejemplo, yo he leído mucho, visto documentales. De hecho, por ejemplo, aprendí que en el proceso de luto de mi esposa, tal vez cometí errores, que a veces uno cuando pierde a alguien se acerca y dice frases o piensa que hay momentos más difíciles, pero en realidad no. O sea, y claro, como decís tú, tal vez ocupar este libro como homenaje a personas que son súper importantes para nuestras vidas, pero en realidad cuando uno las pierde, el mundo continúa, po. Y eso es lo que Sí, pasa, que hace que sea más difícil, porque claro, solo pareciera que es tu mundo el que se estanca, mientras el otro todo avanza. claro que sí. Eh, y realmente, por ejemplo, yo me sorprendió mucho. O sea, yo, eh, la verdad, no he tenido esta pérdida de mi amigo cercano, mi gatito, pero por ejemplo, familiares tan más cercanos no he tenido aún. Tal vez creo que por Mm, eso igual siempre he estado buscando esto como para entender la verdad. Y claro. me he sorprendido mucho de que hay veces que independientes de el tipo de pérdida, la gente sí encuentra color, po. Sí, 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 sí tira para arriba. Entonces, realmente ahora le estoy poniendo mucho amor al tema de la ilustración y todas esas cosas para hacer un libro digno del tema en sí, y ver qué sale de aquello. claro. Así que, sí, así que eso me tiene la verdad bastante entusiasmado. Y por eso digo que ya cambió un poco mi foco con respecto a cuando conocí a Emiliano, con respecto al terror. Ahora como que estoy tratando de comprenderlo a diferentes niveles, por decirlo así. Claro. Sí, Es muy interesante, me gusta mucho y también que bueno que puedas conversar y poder ver este cambio y cómo te nutre, cómo los pasos que han ocurrido. Es súper interesante ver cómo un autor va viendo en distintas fases los procesos. Es como cuando, pero ahora yo contigo ahora podemos conversarlo en vivo, pero piensa cuando uno veía antes las obras de Picasso y decían tenía el periodo azul, después tenía el periodo, pero tú lo viste después de claro, ver cuando ya está muerto, 20 años, o después de que un crítico lo estuvo dando 1000 vueltas, pero acá lo podemos conversar mucho más cercano y bueno, online, pero mucho más cercano. En claro. tiempo real. Sí, la verdad es que todo esto pasa porque bueno, David Cathy es ilustradora. Rodrigo, ¿tú eres ilustrador igual o no? ¿O solo un fans de la ilustración y de los cómics y esas cosas? Mm, creo que no me escucho. Sí, es que Rodrigo se Eh, mutea en el eh, programa, Ah, está así como en se la sombra. autocensura, se Claro, autocensura. Yo lo digo porque cuando, como David Cathy me va a entender tal vez, de que hay procesos que uno son altos de ilustración, como muy colorido, a veces uno tiene pena y hubo un momento que yo dibujaba y sentía que, porque además el ilustrador, los dibujantes, voy a ser súper honesto, la tenemos súper difícil, primero en Chile, el país que nos tocó. sí, eh, Y con respecto como al día a día, pues hay gastos, hay que moverse, hay que sí, convencer mucho, hay que trabajar harto. así es. eh, entonces hay que darle mucho amor. Y hubo un rato donde todo este amor que yo ponía en la ilustración, en la narración, en estos cuentos, sentía que no me llenaba completamente, pero es porque yo sentía que no estaba dando un trabajo más significativo, porque sentía que Mm, mi entorno, por ejemplo, cuando pasó lo de mi suegro, lo de mi gato y todo, sentía que habían cosas que uno con el día a día, la rutina y todo, se olvida de que hay cosas mucho más importantes claro, y que tal vez uno, no estoy en contra como de
del relajo o de desestresarse, pensar en nada y dibujar solo por dibujar, lo entiendo, pero sentía yo que de alguna manera con lo que me estaba pasando en ese momento, como que quería tocar algo que sea relevante a otro nivel. Y por Mm, eso como que traté de dar este paso y cuando, por ejemplo, el hecho de ir a hacer la entrevista, ver las reacciones de las personas, eh, contar, ver su sensibilidad, ver también su propio proceso, fue dándole sentido a lo que yo estaba haciendo. Y eso me motiva más. claro. Y sobre todo con respecto al hecho de que no enfocarme tanto en... Porque pasan desgracias todo el rato, Mm, eh, sobre todo en este periodo, muchas desgracias. claro. Entonces, como que dentro de todas estas desgracias, que uno le tire un poco un chistecito, un poquito de color, al hacerlo un poquito más ameno, Mm, creo que es necesario. sí, Sí, absolutamente. necesario. Porque además uno también lo busca también. Claro, es que tampoco es ser grave. O sea, cuando Claro, un tema es trascendente no tiene por qué ser grave. Sí, creo que Claro. lo puedo entender y creo que es maravilloso eso también como de darle un sentido de trascendencia a tu ilustración, porque claro, o sea, yo dibujo cómics, también tienen un poco de humor y harta autobiografía, pero en el fondo lo que uno busca es como que trasciendan ideas que son como más grandes que nosotros y como forma de poder conectar con otras personas también. totalmente. Entonces, creo que por eso es un trabajo súper interesante, así de verdad, me encantaría poder así verlo ya listo. Podamos ir avanzando porque la verdad ha sido un poco difícil en el sentido de que yo el año pasado estuve con muchas cosas. Aparte yo ilustro, pero yo tengo un trabajo igual, po. Sí, En esta vida uno se divide entre la pega en lo que ama y en lo que debe hacer. exactamente, Entonces, sí. ojalá que un día lo que ame sea lo mismo que ocupe todo el día y tus ideas. Eh, y eso ha sido demoroso y lo otro es como con respecto a las entrevistas, porque yo efectivamente yo muchas veces voy y conozco a las personas o los conectamos por internet y luego las entrevistas en sí duran a veces una hora porque son cuestionarios más o menos largos, una hora y media. Si tal vez alguna persona se emociona, le doy una pausa para después seguir. Y después yo me dedico a escuchar esto y transformar esto de alguna manera. Entonces es un proceso como muy largo, pero creo que cuando efectivamente vea la luz, que espero que tal vez sea a final de este año o principio del próximo, daré una exposición, les voy a contar a ustedes, lo podemos mostrar y ahí Excelente. para que participen igual, po. Eh, Sí, para sí, de difundir, hecho, porque al sí, final nos tenemos que ayudar unos con otros. sí, Por sí, supuesto, de hecho, es lo fundamental del programa. Dale, Katy. la difusión, eso, ¿no? Iba a decir lo mismo que tú, Emiliano, que lo importante de este programa es darle espacio a autores nacionales y, digamos, así como tanto emergentes como consolidados para que puedan promocionar su trabajo, así ampliar más sus redes, que vamos haciendo conexiones, porque en el fondo yo creo que es el mutualismo lo que nos lleva como a trascender precisamente, y sobre todo en este ámbito de los cómics, y la ilustración. Entonces, sí, siempre acá este es un canal de difusión, digamos, creado para eso. Genial, la verdad. Sí, exacto, sí, como nos conocimos en ese evento que era lo Crónica del Terror, esta agrupación de distintos ñoños, de distintas cosas, de muchas cosas, fue creada para eso, para difundir y para poder apoyar a toda la gente que tenga ideas, que tenga interés en crear cosas y eso es lo que más hemos buscado. Actualmente hemos estado tratando de apoyar a proyectos, pero han tenido que pasar 2 años para recién poder Mm, postular y cada vez estamos viendo más cosas y por eso a mí me parece genial que haya
este trabajo que estás haciendo, porque además es súper potente, porque sí, es interesante de repente, y yo sé que pasa como con los actores que uno tiene que comer. No soy actor, pero me refiero cuando uno ve una película y tú decís, pucha, este actor es buenísimo, pero ¿Por qué tiene sale en esta Claro, que... película? porque eso sale de esta película y tú decís, ¿por qué tiene que comer? Y se olvida de Sí, que claro, hay po. distintos aspectos y como la otra vez nos pasó con un chiquillo que desarrollaba videojuegos y él decía, pucha, hagan juego, yo tengo dos, como que tenía dos caminos y lo estaba tratando de hacer en paralelo, juegos rápidos que no Mm, ujú, que sí le gustaban, pero eran juegos rápidos, y otro que era un juego que se ha demorado mucho tiempo porque le ponía todo el corazón y los claro, todo el diseños, amor. y todo el amor, y era mucho más lento, pero él decía que así me puedo hacer lo que necesito y por otro lado lo que quiero". sí. Sí, po. La verdad es que casi todos los que trabajamos con respecto al arte es un poco eso. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo de lunes a viernes, hago un taller el sábado en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de La Cisterna, que enseño creación de personajes y también vemos algo de narrativa y cómic, porque yo hoy me dedico a los libros ilustrados, pero yo inicié también ilustrando, haciendo cómics. Soy amante de los mangas, eh, cómic desde el europeo, el gringo, toda la ñoñería que se pueda. Ujú. Y claro, pues, entonces al final, entre los ratos, voy haciendo las entrevistas, ilustro en las noches, con ayuda de mi esposa, y con mucha paciencia y amor, trato ahí de buscar los espacios, porque así se hace y porque al final yo también creo que uno como creador no puede evitarlo. O sea, yo hubo un tiempo donde tal vez, no sé, me enfocaba más en mi pega y solo en los tiempos muertos, en la hora de colación, boceteaba un personaje, si estaba en una hoja escribía una frase, entonces en realidad, así como decís tú, tal vez que uno busca conectar cuando hace su trabajo, yo también creo que es una manera, no sé si para todos, pero es como que uno tiene esta necesidad de que piensa muchas cosas y quiere decir mucho y que los demás te abracen, por decirlo así, como bienvenido, Mm, eres parte del grupo. Y claro, pensamos tal vez similar a ti en muchos aspectos. Entonces tal vez esto de la ilustración y esto tiene que ver un poco con eso igual. claro. Sí. Sí, es súper, hemos entendido y nos encanta el cariño que le pone a tus trabajos, Iván. Bueno, Muchas, también yo creo que la muchas Kat gracias. la que más puede hablar de esto. Yo soy el fan, yo soy el que recibe todo lo ve las creaciones. Katy es la que es más es colega tuya. Pero uno Mm, ve también todo ese cariño y cómo también van pasando las experiencias de ustedes. A mí siempre lo que más me admiro, porque a mí una de las cosas, alguna vez estuve escribiendo, y lo que más me Ujú. daba miedo era la sensación de desnudez que uno tiene frente a la persona que ve tus cosas. Y es como, no sé, era Claro, como, me van exponerte a... completamente. sí. Exacto. De hecho, yo creo que, por ejemplo, un error que cometí, porque yo, si ustedes se meten a mi Instagram, está como bastante nuevo y ordenado, y es porque mucho rato sentía que no era yo el que estaba hablando, pese a que boceteaba, hacía cosas que me gustaban, todavía sentía que de alguna manera que este no soy yo, este no soy yo, este no soy yo, y ahora Mm, recién como que estoy tratando, o sea, me siento convencido de la voz que estoy sacando, por decirlo así, claro. a lo que vais tú de lo de la exposición. Y por eso eh, trato de, porque a veces uno tiene miedos, porque, no sé, tiene esta idea de llegar o parecer una ilustración de algún tipo, o contar la historia de cierta manera. A mí me pasa mucho con mis alumnos del taller, que casi todos entran, por ejemplo, siendo ñoños y amantes de la animación japonesa, los mangas, eh, y después se sienten un poco frustrados de que en realidad en su estilo no se parece
Mm, al deseado. Y yo trato ahí de alguna manera de mostrarle que el tema de la ilustración, la historia y los cómics es un mundo tan variado y tan rico que en realidad lo que importa es buscar cómo contar una historia. ¿Qué es lo claro, que quieres tú contar? Y de alguna manera también como que siempre tú estás en evolución. Entonces, tú empecé haciendo un dibujo que cuando yo lo hice en ese momento me gustaba y después lo veo 5 años después, digo, wow, ¿qué pasaba aquí? sí, Y sí, ahora, y ahora me siento más convencido, tal vez eso va a pasar lo mismo en 5 años más y voy a mirar para atrás, porque al final eso es lo que somos, una persona que va creciendo constantemente. claro que sí. Entonces, como ir entendiendo esto de ir aprendiendo y descubriendo. Por lo mismo ahora me siento más identificado con lo mismo, tanto en el tono de la historia. Antes yo tengo mis referentes, por ejemplo, como les contaba cuando inicié, yo era amante de Masakazu Katsura, que era el creador Sí, de Video Girai, de N al cuadrado. Mm. sí, un eh, dibujante que también lo conozco porque, era bastante polémico en el sentido de que como que dibujaba jovencitas así como muy linda y sí, siempre se le veían los calzones, exactamente. cosas así. Sí, Sí, y tenía su referencia era la revista de Idol, y claro, pero su historia era bastante romántica, sí, o sea, sí, no era como morboso. Eh, Amante de Batman él igual, pues tiene sí, de hecho. un, un Hay manga unas de ser viñetas en Video bastante bueno. Girl ahí que sale, es tan chistoso porque van al cine a ver Batman, pero en vez del Batman murciélago es un hombre que tiene Sí, como unos bates en la Bat, cabeza y es sí, Batman. exacto, Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo empezaba con eso, pero de repente se me metía, no sé, Junji Ito. claro, Que si me voy, me quedaba con algunos de anime que estaba viendo en el momento, Cazador X, Gantz, y después se me metía la otra corriente que era como desde Tim Burton, Edgar Gorey, el claro. impresionismo alemán, y fui ampliando, 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 y después ya me metí a Europa, no sé, me gusta desde Tintín, me Mm. gustan algunos ilustradores chilenos, cuando empezó como todo este movimiento indie, con ilustraciones muy llamativas, de muchos estilos. Claro, Y después ya me metí de lleno a estudiar y todo y caché que en realidad mi idea de ilustración o de crearme, de ser un artista que era bien chiquitita, se expandió y también mi frustración creo que se fumó porque ya ni claro, siquiera me preocupé en el estilo, me empecé a contar la historia, ya esto queda mejor acá, la composición acá, este material por acá. supuesto. Es que encontraste una voz propia al descubrir también el trabajo de otros artistas, que es lo que pasa cuando uno se mete a estudiar como esto y va conociendo referentes porque, o sea, puedo entender, yo también empecé dibujando porque quería ser mangaka, pero Mm, también al ir conociendo más sobre arte y cómic y muchos referentes que a uno lo ayudan a encontrar como esa voz propia y al final ni te preocupáis del estilo porque sabes que te sale como algo que es tuyo. claro, Es admirable porque yo creo que es como decían, y me parece súper bonito encontrar ese, porque yo creo que muchos parten con imitando, copiando, viendo, y a medida que se van alimentando van cambiando, y lo relataste tan genial, Iván, de eso de que después ya te sentiste tranquilo, como dice la Katy. sí, Eso como que ya es tu voz propia, ya sabes que no tienes que estar pendiente ni imitando, eres tú, ya Mm, estás tranquilo sabiendo que lo que sale es tuyo. claro. Sí, igual uno siempre tiene como referentes, pero claro, va mezclándolo con esta voz. Por ejemplo, hoy estoy muy apasionado con el trabajo, que no tiene que ver como con ilustración, porque uno se llena con muchas cosas, con escritores, claro. con películas. Estoy muy metido como con Wes Anderson, al que Sí, me gusta mucho su onda de los colores, sus paletas, sus maneras de contar la historia. Y a mí, por ejemplo, principalmente siempre me ha gustado el humor de Bill Murray. Entonces me gusta mucho buenísimo. me gusta mucho ese tono, me gusta mucho esa como reflexión.
pero no sé, hay de repente escritores, eh, sigo obviamente pegado con Edgar Allan Poe, Lovecraft, metido en el terror mismo. Claro. eh, y después tenemos, no sé, autores chilenos. Voy siempre buscando que... En ese sentido creo que soy bastante como... eh, hay algunas personas que tal vez son reacios como a conocer cosas nuevas. En mi caso, no. Me gusta Mm, experimentar bastante. Y creo que al final todos tenemos algo que enseñar. De hecho, mis propios alumnos a veces me cuentan lo que está de moda hoy en día, que a veces uno se pierde tanto en historia, cómica, animación, videojuegos, por ejemplo. Mis Sí. propios hijos que dibujan constantemente Sonic, Minecraft, me van nutriendo, porque además todos ellos dibujan igual, pues, o sea, uno trata de contagiar esto, mi esposa también por dibuja, supuesto. así que todos estamos aquí dibujando todo el día. Ah, bueno. Ah, qué bonito. Una familia artística, qué buenísimo. A mí me, Sí. ya no, Iván, ya nos nombraste principalmente Ujú. a varios autores extranjeros y autores Sí, en Chile, y nombraste que te gustaban algunos chilenos. En Chile, ¿cuáles son los que has mira, sentido la verdad, que te han llamado más la el que, atención? me gusta, porque conozco a Pillo, eh, voy casi siempre en la feria y compro, los sigo en Instagram, tengo varios compañeros que ilustran genial, pero hay uno en particular que me gusta mucho su estilo y su onda, que es Tomás Cisternas, eh, que, que también es fanático de los ovnis y esas cosas, y creo que me enganchó mucho. Y a él me gusta como su estilo, le he comprado algunos cómics y me gusta mucho como el tono, los silencios que ocupa. Eso como Sí, principalmente con respecto a cómic nacional. Y lo otro es como principalmente, no tengo tanto tiempo, debo admitir, como para, veo los trabajos que tengo en redes, siempre trato de comprar algún material nuevo, porque además gasta uno su tiempo en hacer, po. Porque a veces sí, uno gasta un tiempo en buscar, conocer y otro tiempo en crear, pues, y el tiempo de crear eh, es harto. Y uno está bien metido, pues es bastante solitario, igual un poco ser ilustrador, que estáis metido en tu cabeza gacha, dibujando, escuchando algún podcast, alguna cosa, sí, pero a veces trato de mirar mi entorno en que están y ir aprendiendo y buscando. claro. Ahora como con respecto a la ilustración editorial, he ido ampliando también a un tipo de ilustración que no conocía, porque yo también estaba como más encasillado con respecto a los cómics, que es un tipo de narrativa diferente a lo que es un libro álbum, hay libros informativos, he conocido ferias internacionales, la de Bolonia en Italia, o sea, un mundo que en sí a veces uno que dibuja está tan encasillado en un área que se olvida del resto y por eso es necesario ir buscando referentes de pintura, óleo, cuentos. Sí, Además, como además escribo, porque no solo dibujo, sino que escribo, eh, entonces tengo referentes de escritores, de microcuentos, eh, pero siempre buscando como referencia, la verdad. Me gusta, pero no sé, además soy muy malo con los nombres. sucede, Entonces, sí. cuando sí, me preguntan, no tengo tan a la memoria de autores, la verdad. A Yo mí creo que también Pero me Tomás pasaba lo Cisterna, mismo, así lo como más importante cisterna es eso, es pulento. tenerlo en la punta de la lengua y como que tú decís, bien. ¿Y qué hay? Por eso es que hay que sí, anotarlo. de hecho hay un escritor que el que escribió Detective Salvaje, que él no me acuerdo cómo se llama, pero le estoy muy ¿Por qué me metido con su suena? onda igual. ¿Por El qué me pucha, Bolaños. me chileno, sí, detectives Bolaño. Me sí, sí, encanta su Sí, tiene un impronta, su estilo. irreverencia, su frase. eh, su escritura. Por ejemplo, ese sería un referente hoy con respecto a la historia. Y claro. Matus también, por ejemplo, con respecto al existencialismo, toda esta cosa más reflexiva igual. Ujú. Entonces tengo ahí
Y no sé si ustedes, porque ya que estamos en una conversación, David Katy tiene Eh, referente igual. Millones de referentes, o sea, te comento que yo me metí en el mundo del manga porque, justo lo conté en una charla que tuve que hacer hoy día en Lusacha, así aprovecho de pasar aviso. Em, y Está que les bien, está bien. comentaba a los chicos que asistentes, porque habían estudiantes, tanto de la U como de un colegio que fue, del Liceo de Maipú, que mis primeros referentes eran Sailor Moon y Ranma y medio, pero que yo pensaba que eran solo animación, y después descubrí ya en la enseñanza media que eran cómic, manga, y todo por Ya, estas revistas que circulaban antes, que venían como de España, digamos, las Minami, la Dokkan, la Shirase, que traía información, y yo dije: "Oh, esto es cómic", y hay mujeres que hacen cómic, porque la autora de Ranma es mujer, sí. la autora de Sailor Moon también. Entonces, esos fueron como mis principales referentes. De hecho, yo como que me obsesioné con el trabajo de Rumiko Takahashi, y la gente a veces mira mis cómics y dices como: "Oh, esto me recuerda un poco a ese manga, así como el de Ranma y medio", es como sí. Y también, Es que está eh ahí, po, está ahí. exactamente. Y también, tengo mucha influencia del cómic underground, porque, ya cuando estaba estudiando conocí el trabajo de Robert Crumb y de su señora Aline Kominsky, y eso como que me inspiró a dibujar autobiografía. Bueno, también, Ya, la obra de Marcela Trujillo, que fue mi profe cuando estudié ilustración. Ella también hace cómics autobiográficos y viene de esa escuela como de Robert Crumb, de Aline Kominsky, y ahí como que me di cuenta que los cómics de verdad se pueden tratar de todo, porque o sea, los que ubican a Robert Crumb, él es muy explícito, digamos, en su hacer. ah, Yo no he llegado así como a ese nivel de explicitez, y tampoco quiero hacerlo, pero me parece inspirador. Y entonces, por eso es como sí, mucho referente de mí. Bueno, acá se ve una parte de mi biblioteca de cómics, ajá. entonces también me gusta leer mucho, em, Agárrenlo, pues. Robert Crumb y es del gato Fritz, el del Gato Fritz. Sí, sí, conocido gato Fritz, sí. el conocido Gato Fritz, sí, pues sí. Es chistoso porque es re antiguo, po, y me Sí, acuerdo que y polémico muy todavía, yo creo. polémico. Sí, pues sí. Me acuerdo que una vez mi papá dijo así como, no, una vez me acuerdo que cuando estaba en la universidad como que transmitieron una película, dijo, pero era así como, era súper mala, así era como de mono, y es de un gato, y dije, ¿el gato Fritz? Y fue como, ¿sí? Dije, ah, es que eso es de Robert Crumb, pues como no, el Chile conservador de los 70 no estaba listo para Crumb. No, pero igual es como, es fuerte, o sea, de hecho yo no estoy como, o sea, de las cosas, Crumb en dibujo es un maestro, Ujú. así eso es innegable, pero también tiene así como cosas bastante como con eso que dibujaba, no sé, pues cuando se tomaba sus ácidos y cuestiones, y como que eso lo desinhibía, y como que daba rienda suelta como a sus Bueno, psicodelia todo el perversiones. rato, el gato Fritz es pura psicodelia. Exactamente. Entonces, eso como que, o sea, no es como algo que me identifique ni lo comparta, pero Mm, es como, es su bola. Y claro, y la señora claro, de él que hacía como que contaba también su vida en cómics, que ella no era tan así como una dibujante tan magnífica como él, ujú. pero tenía la gracia de que sus cómics eran súper entretenidos y honestos, y no sé, por ejemplo, dibujaba a la mamá como un monstruo, así como con estos dientes así como de peineta, y es una viñeta súper potente. Entonces, como que dentro de ese estilo como más entre naif y como rudimentario, podía contar las tremendas historias. Entonces, bueno, sí, ellos son unos grandes referentes. También he tenido así como el honor de poder leer sus publicaciones. Porque eso es lo otro, que a veces uno busca cosas y son muy de nicho. Mm. Claro, es verdad. ¿Y de manga favorito sería Randa entonces? Sí, es como Rama siempre en mi corazón, y Sailor Moon. Y bueno, y también las otras Sí, obras de Rumiko Takahashi, la Urusei Yatsura me encanta, porque es como Ranma, pero así como mezclado con ciencia ficción, es más disparatado, así porque salen aliens, salen, no sé,
máquinas del tiempo, cosas mutantes, entonces es muy chistoso, es como Ranma así como en esteroides. Claro. En mi caso, a mí me gusta Junji Ito. Creo que, También, creo que el excelente. que más le tengo cariño. Igual tengo historia, otro tipo de manga. Gantz me gusta mucho. Bueno, Masakatsu Katsura me gustaba mucho. Igual. Claro. Ah, claro, y ahora estoy como leyendo más cómic igual. No tanto manga. De hecho, Ujú. aquí atrás tengo el que me regalaron hace poco, que es El Cuervo. Yo no lo había Ah, leído en cómic. Y también tiene una anécdota con respecto a la muerte, pero la verdad que estoy todo en torno a la muerte. No sé si saben la... sí, porque Brandon Lee murió en el set, po, o sea, se lo Claro, pero esa es mm. en sí la película, pero el Ah, cómic ya. tiene un origen con la muerte, igual. Ah, también, chuta, y eso no lo sabía. Sí, el creador, porque la protagonista se llama Chelly, no sé Ujú. si recuerdan. Bueno, Chelly es en honor a la novia que tuvo el autor. Ya. Él tenía una novia en su juventud y la pierde en un accidente de auto. Oh, brígido. Y en ese dolor, en ese luto, él, en su rabia, porque la persona que mata a su novia estaba alcoholizada. Mm, Y por eso se le ocurre a este vengador que viene del otro lado a como claro, a emparejar la cancha, que es el cuervo. Y bueno, por no sé si mala suerte y todo, pero claro, después cuando hacen la película, pasa sucede lo de esto. Brandon Lee y de nuevo se Mm, conecta esta historia con la muerte misma. claro. Y ahora tengo esta edición que en honor a Brandon Lee y todo, que está bastante buena igual. Él tampoco tiene o sea, el dibujo es muy, no sé si es tan perfecto, pero su tono, su rudeza, la tinta china y todo. Además que él trabaja, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. En, No todavía, en pero el me caso, interesó mucho. en el caso del cómic, él trabaja técnica principalmente de tinta china, pero tiene ilustraciones de acuarela, grafito, una obra muy, muy bonita, muy acabada, muy poética igual. Entonces Excelente. lo recomiendo igual, es bastante entretenido. Y es bastante diferente a la película igual. Así que los que les Claro. gusta la película, pero Sí, tiene siempre una... es bueno así como que no sea un calco total, sino como una adaptación, sí. Claro, hay mucha diferencia, la verdad. Eh, y sí, es entretenido, Buenísimo. sí. La verdad lo he pasado bastante bien, son bastante simpáticos. Ay, qué bueno, eso es lo importante, sí, Bueno, que nuestros invitados se sientan cómodos, porque como, claro, te contábamos así tras bambalinas, esto no es un espacio formal ni académico, o sea, pueden salir cosas interesantes, pero no está esa presión de que sea algo serio y estirado, así que no, nosotros Claro. felices de poder conversar como de tú a tú, como se, se dice. Oye, bueno, y ahora conociendo más, o sea, como para hacer el tú a tú, también estás trabajando en algo con respecto a historia, y pues, Sí, bueno, como digo, que me gusta conocer. Eh, yo he sacado 3 libros hasta el momento. El primero se Ujú. llama Historias aleatorias, que es como un compilado de los fanzines que hice. El segundo se llama 45 por sala, que son cómics como cortos sobre la docencia, porque yo trabajé de profe en colegios, así como bastante vulnerables y como que habían situaciones y problemas, entonces eso como que lo canalicé en cómic y bueno, finalmente yo terminé renunciando a mi trabajo de profe por agotamiento. Y en ese ¿Clases de libro qué sí hay? de artes visuales, porque yo soy Ah, ilustradora y profesora de artes visuales. oh, qué buena. ¿Y de Entonces, qué curso? Disculpa que te interrumpa, sí, pero ¿de qué no te curso? preocupes. Yo hice clases de prekinder hasta cuarto medio, no en un mismo colegio, Ya. pero abarqué todos esos niveles, o sea, desde los chiquititos, más chiquititos hasta los cabros ya más grandes, así casi adultos. ¿Quieren que qué increíble igual cómo varía de una edad a la otra? A mí me Sí, sí, pasa, por ejemplo, absolutamente. con los talleres que tengo, no sé, alumnos que son chiquititos de 7 años y Claro, tengo la mayor es de 21 actualmente. claro, Y los niños tienen mucha energía y sí, trabajan muy rápido y están súper motivados y quieren ensuciarse las manos y estar ahí, estar ahí. exacto. Y el otro más grande, que tiene tal vez más deseos de profesionalizarse algunos, Mm,
les cuesta un poquito entrar, son menos hasta que se entusiasman. Entonces, yo aprendí mucho con respecto a hacer los talleres, también esto de la variante en edades, es increíble. Absolutamente, sí, sí. No se le puede enseñar ni a todos de la misma forma, ni a todos lo Claro, mismo. claro. Bueno, y retomando, mi tercer libro se llama Caja de Pandora, que también son como compilado de historias autobiográficas. Y ahora quiero trabajar en otro, pero no puedo adelantar mucho porque, o sea, no he empezado ni siquiera a hacer el guión, pero es como para procesar como ciertas cosas que me pasaron justo así como ahora que cumplí 40 años, como que un poco entre crisis de los 40 y otras crisis que se han dado en la vida eh, Ajá. en general. Sí, no, sí, siempre pasa algo. Pero ahí la dejo, así que de que sale, sale, porque, o sea, es mi única manera de poder lidiar con esto, es hacerlo cómic y es una forma también de procesarlo. Bueno, por eso yo en mi descripción de Instagram yo pongo que algunos hacen terapia y yo dibujo, porque efectivamente el dibujo es muy terapéutico. Sí, De hecho, absolutamente. yo creo que es un error, porque hay veces que en la educación como que están, cuando chicos te hacen dibujar mucho y Mm, después a una edad te cortan y te hacen hacer otro exacto. tipo de trabajos manuales, no profundizan. A mí me pasó mucho cuando yo hice clase en colegio que no sé, enseñaba algo de perspectiva, alguna Mm, anatomía del cuerpo, las cabezas, que son las cosas que igual motivaban a los alumnos a aprender. claro. eh, y no le pasaban muchas veces esto porque agarraban las artes de otra manera, pues, de otra Sí. arista, y porque todos se empiezan a enfocar en esta idea de la universidad, de que, Mm, entonces, yo siempre hablo que el tema del dibujo es como la música igual, po. por Yo no supuesto. toco instrumentos porque no me dedico a dibujar, Mm, pero siempre he querido igual. Y claro. creo que estas cosas son cosas que te abren la mente. Realmente eh, y te relajas, son terapéuticas. eh, y lamento el hecho de que tal vez en Chile se deje un poquito de lado o que siempre al final pareciera que las artes es como un lujo Sí. para algunos que podemos disfrutar como a la distancia Mm, y, y que en realidad, eh, porque es como, veámoslo como un hobby. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que, no sé, tengo alumnos muy motivados y cuando ya se empieza a acercar, no sé, tercero medio, cuarto medio, mm, y ellos transmiten a sus padres que tienen la idea de estudiar algo con respecto a las artes, eh, le incomoda un poquito a algunos sí. porque saben que tampoco voy a romantizarlo, que, No, pues. que el área artística son difíciles. Y Hay es que precario en empezar, este país. y es precario, y hay que estar Mm, buscando, y hay que pedir por favor muchas cosas. claro. Porque además, por ejemplo, no sé, pues uno que a veces hace taller y todo, siempre te tratan, no es como, o sea, al médico no te regatean el precio del No, médico, tampoco dudan de su especialidad. así Además, es. como a veces uno trata eh, con cosas que se pueden apreciar, que uno puede decir si le gusta o no le gusta, ya sea la historia, el color, la ilustración, todos también tienden a despreciar algunas cosas porque no es como que al cirujano le diga, oye, así no se corta el cuerpo. Exacto. Sí, Pero, pero tal vez en el caso de la ilustración sí, me pasa a veces, muchas veces, y, y no entendemos, creo yo, la relevancia que cumple la ilustración, las artes, el escribir, el cómo podemos imaginar un país con estas ilusiones, pues, ilusiones que generan otras personas a por veces, y supuesto. podemos plasmarlo y podemos eh, expresar nuestro malestar o difundir un pensamiento positivo. Entonces, como que eh, eso es como un poco difícil hoy acá bueno,
en Chile en general Mm, no se aprecia tanto, pero creo que sí ha crecido mucho desde que he empezado. Yo cuando ya, inicié a estudiar animación, eh, uno hablaba, por ejemplo, yo le contaba a mi mamá que iba a estudiar y al principio, o decía, yo soy animador, y pensaban que era animador de cumpleaños, Claro. pasa, o hacía, sucede. o hacía, y con esta apariencia ni mi voz, no, yo decía, pero me voy a morir de hambre. Y después cuando yo le trataba de explicar a mi familia que yo me iba a dedicar a hacer dibujos, ellos no podían entender muchas veces Mm, cómo iba a ganar dinero haciendo monos. claro, Eh, y claro, pues, o sea, después con el tiempo se fueron dando las cosas, ellos fueron viendo de que efectivamente existe un mundo, pasó el boom digital de redes sociales y que se necesitaba en todas partes, que hoy, claro. bueno, estamos justo estamos como en una lucha con respecto a la IA, no sé, Sí, hay sí, posturas. eh, pero es mucho más amplio, hay mucho más interés, es un mundo mucho más globalizado. Antes costaba conseguirte un manga, verte un anime, una película sí, llegaba al otro año, 2 años, no sé. sí. Ahora te Es todo conectás y está instantáneo. ahí, streaming. Entonces, Sí, efectivamente, es un momento donde hay muchas personas que están creciendo, existe esto de las ferias libres. Yo, por lo menos, todos mis alumnos, yo tengo alumnos que son muy capaces, que yo a su edad tenía menos, creo yo, eh, menos avances técnicos que los que ellos tienen porque se nutren con claro. YouTube, Sí, pues, hay un montón de cursos y todo. Entonces, esa es la parte buena. Sí. sí, pues, Sí, es bien interesante sobre esos dos puntos, tanto el duelo, el combate con la IA, porque Mm, cómo te hace, como la Pame decía el capítulo anterior, cómo por un lado quieres difundir lo tuyo, pero al mismo tiempo puedes estar alimentando esta misma IA. mm, Porque al final, para poder darte a conocer, tenés que subir tu material a las redes y están todas con IA. claro, Y por otra parte, es increíble, sí, la parte técnica de que ahora hay más acceso para poder ver cómo alguien hizo alguna técnica, que antes sí, tenías que prácticamente pagar todo eran cursos, sí, talleres para poder, cada cosa nueva y ahora mm, tú puedes mucho más directo. Pero por otro lado, igual es triste, a mí que esté, pero al final, yo creo que el tiempo sobre todo el gran problema de ahora de lo inmediato hace que aunque esté, mucha gente se desanima porque ve que, sobre todo estos videos que muestran todo rápido, piensan que una persona lo hizo en un día. sí, no disfrutan del proceso. Exacto, que el error de que ya no puedes, no hay, no sé, el error no existe. Que no, que tú crees que va a hacer un dibujo y el día siguiente va a estar haciendo la Capilla Sixtina. claro. Y Sí, cabro, la Capilla Sixtina se demoraron años. Mm, la verdad es que, de hecho, creo que ya desde el inicio era difícil, a mí me pasaba principalmente en las pegas, que era como difícil explicarle a alguien que no era con respecto a las artes, porque a veces uno hace, no sé, publicidades, yo hacía videos para otras personas y todo, explicarle que, porque decían, oye, esto hay que cambiarlo, inventaban algo, y en muy corto tiempo y muy rápido, entonces hacerle entender al principio que era un proceso, que era largo, que no es tan sencillo, no es un clic, como cambiarle ropa, antes costaba. Hoy con la IA cuesta mucho más, porque además ellos pueden decirte, pero yo te lo puedo hacer en tanto, porque ellos también empiezan claro. a experimentar. El asunto es que, o sea, yo creo, esto es mi opinión personal, que es mía y me pertenece, pero creo que las cosas hechas con IA son horrendas, sobre todo las que son como generadoras de imágenes y de audio, porque claro, o ¿Mm? sea, las guías para procesar datos y ese tipo de cosas, súper.
pero esto de que generen imágenes y que más encima se estén alimentando del trabajo de humanos para generar una cuestión así como que es como un vómito de una mezcolanza de cosas que ni siquiera son agradables estéticamente, es terrible. No sé qué piensas Mira, tú al respecto. te voy a dar un ejemplo. Hoy Tú día ajá, en la pega nos pasó que íbamos a hacer un video publicitario para la farmacia y, y claro, mi jefe que es comercial, estaba el audiovisual y yo soy farmacéutico. Entonces, claro, yo me iba a la parte muy técnica porque queríamos hacer acerca de un concepto que es bien complicado, que tiene que ver con concentración de fármaco en sangre y la cuestión ellos querían simplificarlo para que la gente fuera, por un lado el comercial quería que fuera más, que pegara para que la gente lo viera, el audiovisual ya, quería mantener el contenido, pero el problema es que mientras más lo simplificábamos, se iba haciendo más vago y al final yo le decía, es que si lo veo un colega me va a hacer pebre. Claro, La cuestión que lo pasamos por la cuestión es que lo pasamos por la IA y yo le dije, no, es que esto si no nos va a servir porque no está cumpliendo, está haciendo, claro, te está dando lo que tú quieres, pero lo que tú quieres no es lo que nos sirve. exacto, Y un sí. poco ese, claro. ese como complacer al que lo está pidiendo o al que lo está solicitando, no necesariamente te va a dar una respuesta totalmente correcta, va a ser complaciente solo. Sí. Me refiero Mm, a la parte creativa, quizá en los datos claro, sí, puede procesar muchos datos. A mí alguna vez era solo, lo hicimos alguna vez para generar, porque queríamos generar como una imagen para un juego de rol, queríamos hacer como ver si nos salía un personaje, porque no generaba, no creaba nada, me refiero, no afectaba en nada, ujú, no era ni por dinero, ni más, que era sencillo, y la cosa es que estábamos haciendo un imbunche, quería crear como un imbunche oh, mirando la luna. okey. Difícil igual un Hizo impunche po, Sí, po. para la sí, IA, po, me sí, po, imagino. hizo pura hueva. Sí, porque la pierna doblada en el hombro, cojeando, la boca cosida, o sea, no Sí, sé, claro. Pero y mostrándole alguna referencia no puedo hacerlo tampoco, no como pudo alimentándolo con porque alguna imagen. es que empezó a generar distintas imágenes, pero todas las Ajá, imágenes o y de repente se notaba como que se tupía, porque después te salía claro. como como que el mirando la luna no salía bien, pero al final claro, trataba de hacer lo que yo le pedía, y aunque le daba más información, con más información, se enredaba más. Ujú. Es Claro, porque una IA es como, ¿qué va a entender de, mitos chilenos, claro. chilotes, mapuches? Como, ¿qué sabes? Como, la IA es una cuestión como súper, también como que blanquea harto las cosas y tiene harto sesgo clasista, Ustedes han racista, ocupado machista. bueno, aparte de Emiliano, ¿ustedes han ocupado tú has ocupado IA? No, o sea, al principio cuando salió ChatGPT había alguna persona de mi entorno que ya no está en mi entorno que me decía, no, pero es que mira, podría usar esto para organizarte, no sé qué. Y a mí no me gustaba mucho en realidad, porque no, yo soy bien antía, es como ya, sí, ¿qué tanto? Díganme que soy ludita y que me voy a ir a vivir al cerro, es como, y voy, pues, ¿qué tanto? Claro, No, pero no me gusta ChatGPT, no me gustan las imágenes generadas por IA porque las encuentro feas, así, encuentro como que me dan un malestar, así como cuando te enfermáis de la guata, así como que querís vomitar, como que eso, me da como un retortijo, no sé, una cuestión rara así ver las imágenes con IA, como una cosa así como, ugh, así como el doctor Chapatín yo así me dio cosa, ya, eso. yo yo tengo yo tengo, mm, contradicciones con la IA, la verdad. Yo en mi trabajo he ocupado IA, no en mi trabajo de ilustrador, sino en mi trabajo profesional, Claro. eh, porque uno en el apuro a veces te solicitan IAs, Mm, o te sacan de alguna manera. Por ejemplo, generalmente, eh, uno a veces sacaba como imágenes de bancos de imágenes mm, gratuitos, así como los vectores y todo, porque yo me dedico al diseño igual. Entonces, la IA a veces te resuelve
una imagen que te cuesta mucho conseguir en un banco de imágenes. En esta cosa que es una máquina de salchichas, pues no una cosa que, Exacto. que te estés dedicando todos los días. Ocupo, por ejemplo, ChatGPT, yo lo ocupo, generalmente lo he ocupado así para como... a mí me gusta mucho buscar cosas, entonces de repente, no sé, le digo, búscame recomendaciones de películas bajo estos parámetros y me da 10 opciones. A veces de los 10 no me gusta ni uno y otras veces me Mm. gustan todas. Sí, lo odio, creo yo, que es como esta cosa me carga. Antes no me pasaba al inicio, pero ahora me carga mucho. Esto de que siempre te trata de llevarte en buena. Mm. Como que De que es siempre te da la razón. condescendiente. Sí. Siempre te da la razón y eso me... Y aunque yo le trato de dar las directrices para que sea crítico, que de algún... Porque yo, por ejemplo, a veces le sacaba pantallazos de mi Instagram, lo compartía en ChatGPT y le decía, descuérame. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que debería hacer según tú para crecer? Y de repente me daba algunas cosas que yo no había considerado y otras veces, pero sí, siempre sentía como muy amable, muy, y yo digo, Mm. independiente de la tontera que yo les diga a veces, me va a encontrar que lo está haciendo increíble. Y eso, para crecer, no funciona tanto, creo yo. No, es un Es sesgo muy peligroso, sobre todo a muy la peligroso. gente que lo usa como terapeuta. Es como, bueno, si nos escuchan, queridos telespectadores, de ahí tenéis tu bocadillo, es como no usen ChatGPT como terapeuta, es como páguenle un psicólogo de verdad, por favor. Sí, Pero, porque si no siempre y les va lo a dar la otro razón y no. Y lo otro, creo que sí, por ejemplo, me cae bien la IA con respecto a, hay muchos emprendedores que son chiquititos, que de alguna manera han aprendido a usar esta IA y generan una imagen para compartir. A mí me pasa, por ejemplo, no sé si en sus casas, pero casi todos ya tienen grupos de vender cosas, Sí, los como grupos sus de barrios, vecinos. sus vecinos. Sí. Claro, grupos de vecinos y en el grupo de vecinos se comparte y ahí le sirve y se hace un poco más armonioso de cierta manera, pero Sí, al final igual te vais dando cuenta de que todos se terminan pareciendo también y ahí es donde quedamos cojo igual, que es claro. que, pucha, tú vais viendo tu negocio, tus propias o sea, tus imágenes que sacaste para compartir al vecino y después vais a ver la del otro vecino y se parecen, pues. Y si venden lo mismo, se te confunden. O sea, uno que ve tanta imagen y vos decís, Exacto. no hay identidad acá. Es que siento como que está aplanando la cultura visual y la experiencia visual también, pero insisto, como yo soy un poco radical en esas opiniones, así como, así como de que si la ella fuera una persona, así como, sí, como sería mi enemiga. Ahora, igual hay cosas que me parecen graciosas. Por ejemplo, lo de las láminas del mundial. Todas aparecieron en una foto con las láminas del mundial. O sea, estas cosas Claro. que se generan me parecen entretenidas. Yo tengo familiares que han probado y sacan su video, a veces prueban con música, hacen canciones. Entonces, de alguna manera se vuelve algo lúdico. Ellos que tal vez no tienen, no sé, un músico no es músico y se puede experimentar. Eso Mm, no significa tal vez que después van a estar, no sé, en un festival, no lo sé, quién sabe, aunque sea claro, el futuro como sea, pero en sí creo que acerca un poco. ¿Qué es lo que pasa así de malo, creo yo? Que esto de que efectivamente también van a valorar un poco menos el esfuerzo y por eso yo también creo que nuestro rol, porque es inevitable que esto va a seguir avanzando, o sea, mm, el mundo avanza sin pedirle permiso a uno. sí, Pero el rol de uno, creo yo, es como acercar y mostrar los procesos, estas cosas que yo creo que no soy tan bueno, pero debería implementarlo, esto de mostrándose, dibujando, tratar de hacer entender a las personas eh, cuál es el proceso de eso, si tú claro. además le agregas una narrativa, cuál es el mensaje que tú tratáis de dar, que eso no te lo va a dar la IA, si eso lo No, pone pues, uno. exactamente. Y de alguna manera creo que entre tanta mezcla de IA, a veces también es un potencial porque uno se agota de lo que ve mucho y ahora Sí, vemos pura IA. Entonces, que tal vez esta cosa que pasa ahora va a ser un trampolín para los ilustradores y porque la claro, gente va a estar deseosa de ver cosas distintas, creo yo. Bueno, claro que Es sí. que eso es el punto, sí. Y además que
como el nos pasó, estaba escuchando un programa de radio hace poco donde un economista decía, este weón de amar la IA porque al principio comentaba de que antes los economistas para poder hablar de un tema, para poder el lunes saber lo que pasaba con el mercado, tenían que leer un montón de diarios. En cambio ahora Mm, como que ponían un prompt, ponían una IA y le daba un Claro, análisis más o menos cercano, pero el problema es que llegaban hasta ahí. Esto lo dijo el mismo gallo, porque hicieron un análisis como Nordo acerca de un país, cómo iba a estar, como no, que iba a estar una empresa, cómo le iba los resultados a una empresa en un periodo de tiempo, y dieron resultados distintos a las dos IA. Que uno dijeron claro. que iba a tener algo negativo, y otro dijo que va a tener algo positivo. Entonces, y el compadre dijo, "Igual va a necesitar un humano que pueda tomar las dos y ver con cuál se queda. O si puede tomar algo de cada una". Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo estaba haciendo una ilustración en base a una historia periodística. Y yo, en mi flojera, debo admitir, le quise preguntar a ChatGPT que me hiciera el resumen de la historia. Pero yo sabía el contexto, sabía el titular ujú. y todo, sabía el nombre de la persona. Y cuando lo hizo, inventó la historia. Es que ese es el Lo problema, inventó que pueden completamente. alucinar y eso es un peligro. Y yo le La, discutía a la, la, la ChatGPT. retaste, le dijiste, oye, pero ¿por Le qué vas dije, a hacer oye, eso? esto es mentira. Esto es mentira porque yo estoy hablando de un caso en específico de este país, de esta persona. Y ahí él, ChatGPT me dice así como, oh, lo siento, tienes razón. Aquí está la info. Y es como, pero si no me hubiera dado, si no hubiera tenido tal vez ese conocimiento básico, Claro, tal vez qué horror me hubiera metido, po. por supuesto, es que ese es finalmente el peligro. No quiero ser esa persona, pero ya estamos así como, como un Oye, poquito Ah, la pasado hora. del tiempo, sí. lo hemos pasado muy bien, Iván. Sí. Sí, que ha sido una conversa interesante y, Que bueno, yo también lo he y pasado muy bien, la verdad. qué ¿Qué vamos a hacer? bueno. Ahora ampliamos dos preguntas. Para que conozcan, bueno, ya hemos aprendido harto de ti, te hemos conocido más. Y yo creo que nuestros auditores también. La ventaja, por un lado, es que las personas que no alcanzaron a verte en vivo, pueden, en un par de semanas, esto va a estar en YouTube, así que pueden tener el momento de poder escuchar esta conversación. A nosotros Ya, nos genial. gustó mucho. Y por otro lado, para que también sepan que hay como 140 horas de entretenimiento nuestro grupo en la página De ludocrónica, sí, de Ludocrónicas, porque está la temporada del año pasado, están los programas que hemos hecho este año y hay otros programas más, desde videojuegos hasta libros, así que también, por si alguna vez, cuando ya lances tu libro, podemos hablar también en el otro programa para ver si te puedes comentarlo. O incluso Sí. con la Katy igual no nos cerramos nada porque si ustedes mismos están creando nuevas cosas, nos avisan y podemos volver a invitarlos. claro. Sí, yo feliz, Pero la verdad lo he pasado muy bien. Qué y vamos a bueno. hacer las dos preguntas, o bueno, son parecidas. ¿Cuál quiere ser, Ujú. la positiva o la negativa? Que es lo mismo, Katy. Positivo, seamos positivos. Es que es lo mismo, solo que son los dos extremos. Ah, Una ya. es, ¿qué preferís, lo positivo o lo negativo? Dijiste lo positivo. Sí, yo prefiero lo positivo. Ya, ¿cuál es el sonido que más te gusta? El sonido que más me gusta. El sonido que más me gusta es la voz de mi esposa. Mm, Mira qué bonito. La voz de mi esposa y mis hijos. Cuando llego a la casa y me reciben, es lo que más me gusta, la verdad. qué lindo. Sí. Por otra parte, la otra pregunta sería, a ti, El sonido que menos te gusta. Uf, el sonido que menos me gusta. Sonido que menos me gusta. Em, Creo que me tiene agotado, o sea,
¿cómo puede? No sé si politizarlo, la verdad, pero la voz de nuestro presidente, cada vez que la escucho Una me respuesta. desagrada un poquito. Lo puedo entender. De hecho, La yo Y no veo respuesta noticias. algunos personajes podría decirlo. Claro. Sí, No, porque pero generalmente porque si tuviera que ver con música y todo, me encanta todo, entonces, a claro. veces trato de evitar estas cositas por lo mismo, Mm. porque me irrita un poquito, me irrita. De hecho, yo ni siquiera sé cómo suena el caballero este, porque yo no veo noticias por salud mental, y Ya. siempre que me sale en Instagram es así como, ugh, así scrollear, así no quiero ni escucharlo ni verlo, así como no. Así que te creo No, que debe yo ser un veo sonido desagradable. la verdad yo veo harta noticia, me escucho harto y el último, por ejemplo, el último sonido desagradable que escuché fue este mal chiste de Lomeña Uh, oh, respecto a los niños TEA. sí. Ay, qué Ese fue, horrible, ese fue sí. el peor sonido que pude haber Sí, escuchado. no, qué horrible. Es Ya. como, Por eso. eh, ya, Por eso pero no quería politizarlo, pero tenía que no, está decirlo. bien, acá No, en ahí tenéis tu bocadillo, también se discute porque el cómic y la ilustración son políticos, aunque así Ya. quieranlo o no. Pero podríamos cerrar así como con otra pregunta, así como enfocar lo positivo. Eh, el autor de cómic que más te guste, así de todos los que, digamos, has leído a lo largo de tu vida. El autor de cómic que más me gusta. No es perfecto, pero yo le tengo mucho cariño. eh, Creo que sería el creador de Tintín. Hergé, Sí. Que en su momento fue polémico igual con respecto a, ya que estamos hablando de lo político, también tiene sí, algunas cosas políticas, pero claro, me gusta que, por ejemplo, me gustaba mucho la animación de él cuando pequeño. Y me pasó contigo, como tú, que con Ranma, que pensaba que solo era una animación, después cuando fui más sí, grande caché que era el cómic, un y él fue el cómic, que me adentró un poco en el cómic europeo, donde se ve el cómic como una obra de arte, por ejemplo. Realmente tienen obras maravillosas, Moebius, eso es arte y no es una máquina de salchicha como otras industrias. exactamente. Eh, y en especial por eso le tengo mucho cariño a Tintín, sus tintes y este periodista buscador de misterios. maravilloso. Excelente. Creo Bueno, que un vamos ahora. broche Sí, el broche que es mi pregunta clásica, que es para el del aficionado, que para después cerrar. ¿Dónde Ujú. encontramos tus cosas para quien quiera obtenerlas, comprarlas? Sí, hoy principalmente estoy solamente por Instagram, porque estoy full trabajando en esta nueva imagen, en esto del libro. Estoy sacando algunos fanzines. eh, yo tengo casi mi imprenta en la casa, que mi esposa es la que me ayuda. Yo armo mis cosas, saco stickers, marca página. Y ya al corto plazo voy a volver de nuevo a las ferias. Y planeo, como le había contado, de ir a la editorial para sacar el primer libro, Si voy a morir, y trabajar este segundo. Así que ese es hoy día el canal donde voy a dar a conocer mi trabajo y donde voy a estar en este momento. Y excelente. pero aprovecha dar tu Instagram para que te Sí, pues de quede. veras, el Instagram es de Iván-Costa-Chakov. Me buscan, me escriben cualquier cosa, eh, y compartimos su ilustración y todo. Hay que Buenísimo. difundirnos, hay que Sí, ayudarnos. Eso, ayudarnos y difundirnos, apoyarnos entre colegas. Uy, se Sí, nos alargó el programa, pero porque la conversa estuvo súper interesante, pero mañana hay que hacer la hay que trabajar. chambeación, entonces sí, Sí, po. no, vamos. Así que nos vamos despidiendo. Iván, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Nosotros felices de tenerte aquí. A ver si después se puede repetir el plato. Podríamos, a lo mejor, no sé, Emiliano, así como traer así dos invitados diferentes, así como y ponerlos a conversar de cosas de cómic, No, así digamos de los invitados que ya hemos tenido, así como para que sea como un crossover. Ahí la dejo la idea. sí. sí, estaría Y bueno. estén atentos porque
lo avisaremos en Instagram, pero vamos a hacer una rifa eventualmente, Sí, pero es algo bueno, es algo positivo, no es porque nos pasó algo terrible a ninguno de los dos, no, pero es que estamos con un proyecto que está súper interesante para ambos y la idea es poder realizarlo, entonces vamos a estar haciendo cosas choras y por lo mismo necesitamos poder costearlo, así claro. que estén atentos Sí, se porque entiende. se Se viene viene, así que ahí atente a la y rifa de sí, ATTV, sí, porque va a traer cosas interesantes para esto mismo, para el mundo del cómic chileno. Súper. sí. Así que bueno, siendo Así las que 23:41 hora de Chile continental, nos empezamos a despedir. Nuevamente, gracias Iván, que estés muy bien. Un gusto. Muchas No sé gracias a si ustedes. quieres decir unas palabras finales. No, o sea, solo agradecer, voy a estar súper atento a lo de la rifa, lo Bueno, pasé increíble, así que si hay otro artista que ve el programa y lo sigue y que lo inviten, son súper amables, así que venga sin preocupación, súper feliz. Y bueno, ojalá tal vez tener otra instancia, compartir y dar a conocer el arte, porque es lo que nos mueve, ¿no es cierto? Eso. por supuesto. Así así que que Emiliano, te doy el pase ahí para que te sí, despidas. lo estoy juntando y ahí tuvieron su bocadillo. Que estén Ah, muy bien, sean excelentes los unos con los otros. Nos vemos ya el miércoles subsiguiente. Tenemos que organizar nuestra lista de invitados. Que estén muy bien y ahora hacer mi misión. Chao a chao. todos quienes Chau. nos vieron hoy. Gracias y hasta luego.